Pues vamos a la enseñanza de hoy. El mensaje de hoy lo hemos titulado La verdadera vida. La verdadera vida. Decíamos que es necesario morir para vivir. Pero entonces, ¿en qué consiste esa nueva vida? ¿Cuál es la esencia de la vida? Hay que descubrirla para, de acuerdo a esa esencia, ordenar nuestras prioridades. O sea, no es nada más decir, pues ya la tengo, sino qué implica. Si cuando la verdadera vida está en nosotros, las prioridades de nuestra vida, nuestras actividades, nuestro carácter, nuestras aspiraciones, ilusiones, se modifican y se alinean a la voluntad de Dios. Amén. Así que hablando de un breve repaso, estamos terminamos hace 8 días el capítulo 2 de la carta a los Gálatas. Como decíamos, una carta escrita por el apóstol Pablo, y él está hablando por escrito a esta iglesia o a varias iglesias que estaban pasando por un problema fuerte de distorsión del evangelio. Habían venido personas judías, creyentes judíos, que se habían convertido a Cristo, pero que ellos creían que así como en un principio Dios había escogido a Israel y solamente al pueblo judío, y a ellos les había dado la ley y les había dado toda la serie de rituales y ceremonias para cómo acercarse a Él, ellos sabían que eso era un privilegio y eso los distinguía de todas las naciones. Entonces, ahora que venía la conversión a Cristo, que estaban conociendo el evangelio, ellos creían que el evangelio también era exclusivo para ellos. No habían todavía entendido que Dios había abierto la puerta a los gentiles, que a ellos los había tomado en un tiempo solamente para testimonio a las naciones, para que vieran cómo Dios trabajaba y lo que podía hacer, cómo podía obrar. Pero siempre desde el pasado, a través de los profetas, les dijo que llegaría un tiempo en que Dios llevaría la salvación a todas las naciones, porque hay un plan de redención. Dios desde el principio, desde allá de Génesis 3:15, en que Adán y Eva fallaron, Dios diseñó un plan de redención. Y Él no ha cesado de trabajar en ese plan perfecto de redención. Pero estos no lo entendían todavía ellos, aunque ya habían recibido la enseñanza del evangelio y habían creído en Jesucristo. Entonces ellos decían, bueno, pues sí, es importante el sacrificio de Jesús en la cruz, pero además del sacrificio en la cruz, los gentiles tienen que pertenecer al pueblo judío, tienen que ser parte de la familia de Dios, y eso solamente se logra a través de la circuncisión, porque la circuncisión había sido la señal en la carne que Dios le había establecido a Israel. Si todo aquel que no se circuncide no es parte de mi pueblo. Eso fue para Israel. Pero este era otro tiempo, donde ya la señal visible en la carne no era la señal. Ahora la señal era la circuncisión del corazón y Cristo obrando en el creyente, en su interior. O sea, esto revolucionó totalmente sus creencias, su religión, todo lo que ellos habían conocido. Y había una resistencia. Entonces decían, no, los gentiles, sí, está bien que crean en Jesucristo, pero además que se circunciden y que practiquen todas las obras de la ley, para que entonces sí los aprobemos como parte de la familia de Dios, como parte del pueblo de Dios. Y eso era anular la gracia. ¿Sí? Esto es lo que estamos estudiando. Y estos judaizantes fueron a visitar todas las iglesias locales que se estaban levantando en ese tiempo. Era un tiempo de avivamiento, una visitación poderosa de Dios para salvación a muchas naciones cercanas al Mediterráneo, que era donde se estaba predicando el evangelio por parte de Pablo y los demás apóstoles. Entonces ellos iban y predicaban el evangelio, levantaban iglesias locales, así como lo tenemos hoy aquí, y al rato llegaban estos maestros
y pedían que los recibieran y les daban la enseñanza. Y lo terrible, aquí que está sucediendo en Gálatas, es que habían creído la nueva enseñanza. Muchos gálatas hombres, se estaban circuncidando y se estaban obligando entonces a cumplir la ley. Por eso le dijo Pablo allá en el capítulo 5, que ya mencioné esa cita, el que se circuncida, se los digo a ustedes si soy testigo, que está obligado a cumplir con toda la ley. Entonces esto es lo impactante. A ellos les está escribiendo el apóstol Pablo, y la última parte que vimos de la enseñanza de los 8 días está enfocada totalmente en la justificación por la fe. ¿Sí? Ningún hombre o mujer es justificado delante de Dios por medio de las obras de la ley. Eso fue en el pasado. Y en el pasado comprobamos, dice Pablo a Pedro, tú y yo comprobamos que nadie puede ser salvado, que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley y por la ley es el conocimiento del pecado. Y dice él, por eso yo con Cristo estoy juntamente crucificado. He muerto a la ley y ahora Cristo vive en mí, ¿sí? Lo que ahora vivo en este cuerpo terrenal, lo vivo en la fe, en la fidelidad del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. De tal manera que ya no vivo para mí, vivo para aquel que me redimió, que me salvó, que me justificó. En eso estamos. Y decíamos al final que la enseñanza es de que la justificación, ¿qué es la justificación? Es la declaración de justo por parte de Dios. Es la aplicación de la justicia a nuestras vidas. Dios nos ha dicho, por la fe en Jesucristo, cada uno de ustedes es justo. Yo lo declaro justo. Eso significa ser justificado. Y esta justificación nos hace libre de delito y de culpa para vivir nuevamente. Decíamos que es como cuando un reo estuvo preso, pagó por su delito y finalmente se le da libertad. Y se le dice, tú estás justificado. Es un término jurídico. Entonces tenemos una nueva condición, una nueva posición jurídica delante de Dios. Ya no estamos bajo condenación. Ya no estamos acusados por la ley. Ya la ley no nos acusa. Ya no se nos ve, Dios no nos ve como pecadores. ¿Cómo nos ve? Como hijos de Dios perdonados, redimidos, justificados. Esta es nuestra condición. Qué importante. Entonces, ¿qué efecto tiene aquí ya la ley? Ninguno. O sea, la ley ya quedó hecha a un lado. Ahora es la vida en Jesucristo. Entonces, la justificación, sin embargo, que es una obra poderosa en nuestras vidas, no es el único propósito, ni es el final de la vida en Cristo. Realmente es el inicio. La declaración de ser justo, de ser justa delante de Dios, es el inicio de una nueva vida. Cristo seguirá trabajando en nosotros a fin de que alcancemos la perfección. La salvación en sí no es un evento. O sea, no es que hoy hago mi oración y ya soy salvo, ya se cumple todo, no. Hoy tengo una nueva revelación de parte de Dios y por la fe creo en Jesucristo como el Hijo de Dios, creo en su sacrificio, creo en esa justificación que ya llevó ahí mis pecados y mis culpas en esa cruz y me identifico con Él y comienzo ese proceso de restauración, de crecimiento, de madurez, hasta que se perfeccione totalmente mi salvación. Entonces hay un momento inicial y va a haber un tiempo de consumación, ¿sí? Entonces allí la vida en Cristo, esta sería la verdadera vida cristiana, comienza a desarrollarse. Así que legalmente, esto es importante aquí en nuestra mente, legalmente ya somos hijos de Dios. Es como cuando tú llevas a registrar a tu niño, a tu niña, y te entregan su acta de nacimiento. Y te dice, ya quedó registrado aquí. Tu hijo tiene todos los derechos legales que le corresponden dentro de esta familia, por sus apellidos, ¿verdad? Entonces, entre esos derechos está el ser heredero, está el ser formado,
el ser alimentado, etcétera, etcétera. Es decir, lo hace ciudadano de la nación y adquiere derechos jurídicos. Esta es la posición que tenemos hoy en Cristo, de ser esclavos del pecado, de ser condenados por la justicia de Dios. Todo eso en Cristo se cumple. Él lo cumple y entonces hoy nos ve como redimidos. Se pagó nuestra condena. Somos justificados. Tenemos un decreto legal de parte de Dios que dice: tú eres justo porque te veo en mi Hijo, ¿verdad? Ya no hay culpa, ya no hay acusación. Y eres coheredero con Cristo. ¿Heredero de qué? Del reino de Dios. Eres el heredero de todas las bendiciones de Dios. Cuando vayas al cielo, no, desde ahora. O sea, tu nueva vida es transformada. Y ahora, en ese entendimiento, o sea, por esto es la importancia de entenderlo. Puedo ejercer mi derecho jurídico como hijo de Dios. Eso me da autoridad espiritual para vivir la vida en Cristo. Y caminar en la fe de que recibo, o de que ya más bien ya recibí todas las bendiciones del reino. Porque ya Jesús dijo: consumado fue. En eso estamos caminando. Entonces tenemos un nuevo estatus jurídico que hemos recibido por la fe, y esta es la base para permanecer unidos en Cristo. De tal manera que la vida en Cristo es una vida corporativa. Antes de Cristo se trata de una vida individual, separada de Dios. Cada quien se rasca con sus propias uñas, en otras palabras, ¿verdad? Y el que tiene más saliva come más pinole, etcétera, ¿verdad? ¿Cuántos dichos hay acerca de la individualidad? ¿Sí? De cómo se alcanza el éxito individualmente. Hoy el sistema del mundo fortalece esto. ¿Sí? Todo lo que el mundo enseña, su cultura, sus principios, etcétera, está dirigido a fortalecer la individualidad. Y esa individualidad está separada de Dios. Pues al decir, estamos ahora justificados en Cristo, se acabó entonces ya la individualidad. Ahora somos una unidad en Cristo. Estamos unidos a Él. Somos parte de su cuerpo espiritualmente, donde Él es la cabeza. Por eso dice Pablo, hemos sido bautizados en Él, sumergidos en su cuerpo. Pero al mismo tiempo, su espíritu ha venido a nosotros. Y esto nos hace una perfecta unidad con el Padre. Entonces el Padre, Jesucristo y nosotros, su iglesia, somos una unidad. Y por eso la necesidad de este proceso de perfeccionamiento, de crecimiento y madurez, para practicar el amor unos a otros. Crecer en el amor, crecer en la unidad, llegar a la madurez, para efectivamente vernos todos como hijos de Dios. Ya no nos vemos como tú de la familia López, tú de la familia Pérez, tú de la familia Ayala. No, ahora somos una sola familia en Cristo. Entonces esto cambia nuestra mentalidad. Dice Pablo, para que esto que les estoy hablando sea una realidad en sus vidas, es necesario morir. Es necesario matar al ego, al falso yo, que es el que domina este pensamiento individualista. Porque si no lo matamos, si él está vivo, va a seguir dominando totalmente, va a seguir gobernando nuestras vidas. Esto sí lo captamos, ¿verdad? ¿Sí? O sea, por eso el creyente no cambia radicalmente inmediatamente. ¿Sí? Hay un proceso. Ciertamente Dios con algunas personas trabaja mucho más rápido que con otros. ¿Sí? Y hay personas que, de acuerdo al propósito, a la manera en que Dios ha desarrollado la vida en ellos, inmediatamente que viene la revelación, hay un cambio radical en sus vidas. Y otros pareciera como que no pasó nada. Como que algo escucharon, algo recibieron, pero todavía no hay frutos del Espíritu. Y otros definitivamente no recibieron todavía nada, no entendieron nada. Y siguen viviendo en el yo falso.
Entonces dice Pablo, hay que morir. Necesitamos morir con Cristo para resucitar juntamente con Él. Si no morimos con Él, no podemos resucitar en Él. ¿Cómo morimos en Él? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y Él explica, es necesario que este cuerpo del pecado, este cuerpo terrenal, carnal, que es gobernado por el falso yo, lo pongamos por fe en esa cruz. Y le digamos, tú estás muerto, crucificado con Cristo, cumpliendo con toda la ley. ¿Cómo ven? Y entonces, dice, si morimos con Él, también somos sepultados con Él. Y también resucitamos con Él a nueva vida. Entonces el poder de la resurrección está en cada uno de los hijos. El poder de la resurrección, dice Pablo, obra en nosotros. Aquel que levantó de los muertos a Jesús también dará nueva vida a sus cuerpos mortales por la fe en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, si morimos con Él y resucitamos juntamente con Cristo, ahora le pertenecemos. A veces cuesta trabajo entender esto, pero ya éramos esclavos del pecado. No, consciente o inconscientemente estábamos sometidos. Teníamos como señor al pecado, se enseñoreaba de nosotros, gobernaba sobre nosotros. ¿Cómo? Dije hace 8 días, a través de los sentidos. A través de los sentidos. Nuestros ojos, nuestro olfato, nuestra boca, nuestros oídos, nuestra forma de pensar, toda sometida a esa autoridad del pecado. Éramos esclavos de Él, nos gobernaba. Ahora en Cristo tenemos un nuevo Señor. Somos libres de aquel y hoy ahora estamos libres en Cristo. Pero no individualmente, sino en una unidad con Él. ¿Verdad? Todos conocen las granadas, ¿verdad? El fruto de la granada. Hagan de cuenta que la iglesia en Cristo somos así. Cada uno de nosotros, el fruto de la granada. El fruto de la granada. Somos muchos de esos granitos que están así tan apretaditos, todos juntos, ¿verdad? ¿Sí? Así estamos hoy en Cristo. Esta es la nueva realidad, donde Cristo es la cabeza. Él es quien gobierna. Él es el Señor. Entonces, cuando decimos Cristo es mi Señor, es una declaración poderosa. Es decir, ya no vive mi falso yo. Yo estoy bajo la autoridad del Señor. Camino en su voluntad. Crezco en entendimiento, en conocimiento. Estoy en proceso de madurez hasta que se consume mi salvación y la redención de este cuerpo mortal. Porque la promesa es que así como Jesucristo resucitó en un cuerpo glorificado, ya no en el cuerpo carnal humano que tuvo como Jesús, así resucitaremos nosotros a cuerpos celestiales. Dice Pablo, uno es el cuerpo terrenal, natural, carnal, otro es el cuerpo celestial. ¿De dónde viene el cuerpo celestial? Pues del que vino del cielo. ¿Quién es el único que vino del cielo? Jesucristo. Esto es glorioso. Es una revelación tremenda. Por eso dice Pablo, ¿cómo que después de que les expliqué todo esto con tanta claridad, ahora están regresando a la ley? Se están dejando convencer. Si nos damos cuenta por qué está tan sorprendido. Es tremendo. Así que si Cristo es nuestro Señor, entonces somos una nueva humanidad. Ahora somos una humanidad espiritual. Y la humanidad espiritual sirve y vive para Dios. Amén. Bueno, ese fue el repaso para ubicarnos en el contexto, ¿verdad? Ahora vamos a iniciar con el capítulo 3 de la carta a los Gálatas. Este capítulo 3 y 4 de la carta son un apartado especial. Es decir, Pablo dividió su carta en 3 porciones. El capítulo 1 y 2 con una enseñanza, el 3 y el 4 con otra enseñanza y termina con capítulos 5 y 6. Hoy estamos iniciando la segunda sección en la carta
Y en la parte doctrinal, Pablo lo que hace es poner en contraste. ¿Sí? Como estoy tan sorprendido de lo que ustedes están haciendo después de que conocieron el Evangelio, va a ir haciendo una serie de comparaciones entre la fe en Jesucristo y la ley, para que veamos la gran diferencia, la debilidad de la ley y la supremacía del Evangelio. Es lo que él va a ir contrastando para fortalecerlos, para afirmarlos, para hacer que regresen a la verdad. Entonces, obviamente que para poder ratificar la supremacía del Evangelio, pues tiene que retomar la enseñanza que les dio, a fin de que sea la fe la que sea activada, que la fe sea activada y nuevamente sea establecido el fundamento de Cristo en sus vidas. Vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 18. Gálatas 3, versículos del 1 al 18. Voy a leer en la versión textual. Dice Pablo: oh Gálatas insensatos, es decir, necios, faltos de sabiduría. Oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Jesús el Mesías fue exhibido crucificado. ¿Quién os fascinó? Otra versión dice: ¿quién los hechizó? Solo esto quiero averiguar de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por la predicación de la fe? Tan insensatos sois, tan necios, tan imprudentes. Habiendo comenzado en el Espíritu, ahora os perfeccionáis en la carne. ¿Tantas cosas han padecido en vano? Esto es, si fue en vano. Aquel pues que le suministra el Espíritu y efectúa milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por la predicación de la fe? Versículo 6. Así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, sabed por tanto que los de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que por la fe Dios declararía justos a los gentiles, proclamó de antemano las buenas nuevas a Abraham. Y le dijo: en ti serán benditas todas las naciones. De manera que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque está escrito: maldito todo el que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y es evidente que por la ley nadie es declarado justo delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Pero la ley no es por fe, sino que dice: el que las haga vivirá por ellas. Va haciendo el contraste entre la fe y la ley. El Mesías nos libertó de la maldición de la ley. Se hizo maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham llegara a los gentiles por Jesús el Mesías, a fin de que por medio de la fe recibamos el Espíritu prometido. Hermanos, hablo según normas humanas. Aunque un pacto haya sido puesto en efecto por un hombre, nadie lo invalida o le añade. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a sus descendencias, como de muchas, sino como de una, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Y esto digo: la ley creada 430 años después de la promesa a Abraham no abroga un pacto previamente ratificado por Dios para invalidar la promesa. Porque si la herencia, ¿cuál será la herencia? El reino de Dios, Cristo mismo. Porque si la herencia es por la ley, entonces ya no es por la promesa. Pero Dios trató generosamente a Abraham por medio de la promesa. No vamos a alcanzar hoy a desarrollar todos los versículos de este pasaje, pero vamos a ir avanzando lo más que podamos, ¿sí? Si ustedes observan en los primeros 5 versículos, ¿qué es lo significativo que Pablo está haciendo allí en esta carta que les está escribiendo? Preguntas, ¿sí?
Son 5 preguntas. ¿A qué te mueven las preguntas? A pensar, a reflexionar. Entonces, aquí hay un fuerte llamado a la reflexión. Y si este fuerte llamado se los hizo a ellos en aquel tiempo, hoy ¿qué sucede contigo y conmigo? ¿Verdad? ¿A qué nos llama? A una reflexión. A revisar lo que creemos. A revisar lo que sabemos. A revisar si lo que creemos es lo que estamos haciendo. O si creemos una cosa y hacemos otra. O si sabemos algo y lo pasamos por alto. Porque esto fue lo que pasó con ellos. Dice Pablo, les expliqué claramente a Jesucristo, al Evangelio. Casi fue como si ustedes lo estuvieran viendo. Recuerden que a Pablo le fue enseñado por Jesucristo resucitado toda la revelación del Evangelio. Entonces él tenía todo el conocimiento, toda la revelación. Entonces él usó del poder del Espíritu, de la sabiduría de Dios, para explicarles a los nuevos creyentes. Y por la fe, después de que oyeron, se convirtieron al cristianismo. ¿Sí? Entonces dice Pablo, estoy revisando con ustedes. Dice aquí en esta versión, la Nueva Traducción Viviente, ¡ay, Gálatas tontos! Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Es fuerte. Dice, pues el significado de la muerte de Jesucristo se los expliqué con tanta claridad como si ustedes lo hubieran visto morir en la cruz. ¿Cómo es posible que ahora estén siendo engañados? Parece que alguien los hechizó. ¿Qué eran los hechizos? ¿O qué creía aquella gente que era el hechizo? El hechizo era el mal de ojo, lo que se conocía como mal de ojo. O sea, alguien llegaba y les hacía un trabajito y les había cautivado sus ojos y los había desviado de la verdad. Dice, los hipnotizaron, los engañaron, los hechizaron, los sedujeron, cautivaron sus sentidos y ahora ustedes están siendo infieles a la revelación del Evangelio. Están rechazando la gracia por someterse a la ley. Eso es igual a rechazar a Jesucristo. Entonces el llamado es a reflexionar para que sus ojos vuelvan al conocimiento de la verdad. Hoy en día esto sucede mucho en la iglesia de hoy. La realidad social que hoy vivimos es muchísima gente, millones engañados, hechizados, porque creyendo que se les está hablando la verdad del Evangelio, se les está hablando una verdad mezclada con mentira, mezclada con tradiciones, mezclada con conocimientos falsos, con conocimientos del paganismo, y la gente no distingue y entonces cae víctima de esa seducción y permanecen en una religión que no trae vida, solamente produce ¿qué? Muerte. Eso finalmente produce muerte. Muchas personas están engañadas porque no tienen la revelación completa de la cruz, no les ha sido explicado claramente, u otros se les ha explicado pero la pasan por alto, ¿verdad? Porque prefieren seguir gobernados por sus deseos, por sus sentidos. Otros definitivamente pues la ignoran totalmente. Por eso la necesidad de que el Evangelio sea predicado, que el Evangelio completo sea predicado a toda persona, para que la revelación venga a sus vidas, ¿verdad? Dice Pablo, déjenme hacerles una pregunta. Es el versículo 2. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no, dice Pablo. ¿Recibieron ustedes el Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo? Oigan lo que está diciendo. Recibieron al Espíritu.
Les fue explicado claramente el Evangelio, el Espíritu obró en sus vidas, creyeron y recibieron el Espíritu Santo. Pero ahora, ¿qué estaba sucediendo? Lo estaban haciendo a un lado, estaban constriñendo, arrinconando, entristeciendo al Espíritu Santo para volverse a las obras de la ley, menospreciando la obra de la cruz. Dice, ustedes recibieron el Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Y esta es una pregunta para ti, para mí hoy, y para todos los que nos escucharán y verán este mensaje. ¿Has recibido ya el Espíritu Santo? ¿Lo recibiste cuando escuchaste el mensaje del Evangelio? ¿Estás seguro de que el Espíritu Santo mora en ti? ¿O todavía estás en la religión? ¿Qué es lo que tú crees? Es lo que estamos revisando. ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué es lo que crees? Porque eso es lo que define tu vida. Lo que sabemos y creemos define nuestras vidas. Por eso es tan importante. Por eso dice Pablo, ¿cómo fue? Que si ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, ahora lo estén haciendo a un lado. Pregunta muy importante para nosotros hoy. El hombre natural no posee en su naturaleza el don de la fe. Ya lo habíamos platicado, el hombre natural nada puede hacer para ser salvo, nada puede hacer para ser justificado. Ninguna religión, ninguna ley lo va a justificar delante de Dios, porque todas las obras humanas están bajo la naturaleza de pecado que está condenada. Entonces, todo intento de acercarse a Dios es imposible. La única manera de acercarse a Dios es por el oír el Evangelio y que Cristo mismo en espíritu obre en nuestras vidas y entonces le recibamos. Le recibimos creyendo, caminando con Él. Entonces, como para el hombre natural es imposible, la obra se requiere que sea del Espíritu. Nosotros no hacemos nada. No hay ningún mérito en nosotros al estar en Cristo, al haber sido hechos hijos de Dios. Es una obra del Espíritu Santo. Cuando empezamos a oír del Evangelio, el Espíritu Santo vino y nos convenció. Nos convenció. Puso el don de la fe para que creyéramos totalmente. Es un plan de Dios. Por eso se llama un regalo de gracia. Es Dios mismo quien te eligió, quien te seleccionó, quien te apartó del montón y te dio la oportunidad de escucharle a Él. Abrió tus oídos espirituales y entonces su espíritu entró en ti. Esta debe ser una experiencia significativa. Yo les he compartido que cuando yo escuché el mensaje del Evangelio en una reunión, ya había empezado a escuchar, pero ese día estaba yo por primera vez en una congregación y después de que terminó el tiempo de alabanza, de adoración, vino la palabra y el ministro que estaba predicando en ese momento parece que se dirigió nada más a mí. Yo estaba en una reunión por lo menos de unas 500 personas y sin embargo fue como si todos hubieran desaparecido. O sea, parecía que nada más estábamos el ministro y yo, el pastor y yo. O sea, como si me estuviera hablando a mí. Dije, bueno, ¿quién vino a darle mi currículum al pastor? ¿Verdad? ¿O por qué? ¿Cómo fue que supo que hoy venía yo? ¿Verdad? Es la obra del Espíritu Santo obrando a nosotros, hablándonos. A la hora, después de haber escuchado el mensaje del Evangelio, a la hora que Él hizo el llamado para acercarse públicamente a hacer la oración de fe, yo no tuve ninguna duda de que el llamado era para mí. Sí, yo pasé al frente, pero pues como si fuera en automático.
O sea, no era mi yo. O sea, yo he sido una persona muy racional, muy intelectual, toda mi vida. ¿Sí? Apasionado del conocimiento, de la intelectualidad. Y que de pronto hiciera a un lado todos mis prejuicios teóricos, intelectuales, y creyera. Eso no era obra mía. Fue del Espíritu. Y después de haber hecho esa oración, no pude parar de llorar. Duré varios meses en donde mi corazón estaba quebrantado. Es decir, en cuanto oía una alabanza, en cuanto oía palabra de Dios, parecía que me empezaban a exprimir, ¿verdad? No puedo olvidar esa experiencia. No puedo negar que es una realidad espiritual. Me sanó, me limpió, me purificó, me perdonó, me libertó. ¿Cómo volver a la religión? ¿Cómo volver a las obras? Teniendo la vida del Espíritu. Esta fue la experiencia, aunque no alcanzaba todavía todo el entendimiento que hoy tengo. Porque es un proceso. Pero cuando ya está el Espíritu y tienes la fe, el don de la fe, Él te guía a toda verdad. Y aquello va desarrollándose, creciendo. ¿Cuál fue el siguiente paso? Pues por la obra del Espíritu en mí, poder restaurar mi relación con mi esposa, con mis hijos. Y poder todos como familia caminar en Cristo. Y en eso perseveramos hasta hoy. Entonces ha de ser una experiencia significativa en ti. Ha de haber una convicción del Espíritu, de que el don de la fe lo tienes, de que el Espíritu Santo mora en ti. Porque el Espíritu Santo en nosotros es el sello, dice la palabra de Dios. O sea, en vez del acta de nacimiento que te entregan ahí en el juzgado, Dios te sella con su Espíritu. Y te dice, este es mi sello y mi promesa. Son las arras de que tú gozarás de toda la plenitud del reino de Dios. Que esto se consumará y tú ya eres parte. Entonces, bienvenido a casa. Y hoy comienza tu nueva vida. Esta es la verdadera vida. Porque en esencia somos seres espirituales. En el diseño de creación de Dios, Dios creó seres con espíritu, con su propio espíritu. Pero la desobediencia, el pecado, apartó al hombre de Dios. Hizo que el espíritu muriera en esa relación. Y entonces volvió solamente hombre natural, hombre carnal, terrenal, gobernado por sus propias emociones a través del alma. Y solamente Cristo puede hacernos regresar al modelo original de Dios, para vivir para Dios. Por eso dice Pablo, es necesario morir juntamente con Él. Así que todo comienza por escuchar. Todo comienza por escuchar las buenas noticias del reino de Dios y recibir por fe el regalo de la justificación. Cuando Dios está diciendo, tú ya no debes nada porque mi Hijo pagó por ti. ¿Lo crees? Y tú dices, amén, ahí estoy yo, ¿verdad? Claro que quiero ser libre de culpas, de pecados, de todo, ¿verdad? De herencias, de maldición. Estábamos bajo muchas cosas sobre nuestras vidas, pero en Cristo todo es una nueva creación. Estamos en el reino ahora. Así pues que es Dios quien suministra el Espíritu. No es otra obra, es una obra divina. Dios suministra el Espíritu y nos da nueva vida. Esta nueva vida se origina en Él. Dios es el origen mismo de la vida increada. A Dios nadie lo creó.
Él es sin principio, sin fin. Es eterno, ¿verdad? Él es el eterno. Esa vida que solamente está en Él y en Jesucristo viene a morar en nosotros por la fe. Esa es la nueva vida. Hemos recibido la vida de Cristo, que es la vida eterna, la vida de Dios en nosotros. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y nos da el regalo más grande que puede recibir el hombre. ¿Cuál es el regalo más grande que podemos recibir? Ser declarados por Dios su habitación. Eres templo del Espíritu Santo. Templo y morada del Espíritu. Si lo tengo a Él, ¿qué me falta? Si lo tengo a Él, lo tengo todo. ¿Cuál es el problema entonces? Porque a lo mejor yo sí lo tengo, pero todos estos años no he visto claridad de la obra de Dios. El problema es madurez, falta de madurez. Después hablaremos de eso, ¿verdad? Pero todo comienza con la presencia de Dios en nosotros, declarando la bendición. Tú eres templo del Espíritu Santo y eres hijo de Dios jurídicamente hablando en Cristo. Todo esto es en Cristo. Dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 45. 1 Corintios 15, 45. Las Escrituras nos dicen: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. Esto está escrito en Génesis 2:7. En Génesis 2:7 dice: y fue el hombre alma viviente. Y se refiere a Adán y a Eva. Entonces dice Pablo aquí en la carta a los Corintios: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. Pero el último Adán, es decir, Cristo, Él es el Espíritu que da vida. Él es Espíritu vivificante. Jesús tomó primero humanidad. Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros hace 2000 años. El Emmanuel estuvo entre nosotros en carne. Vivió 33 años y medio aquí en la tierra como un hombre natural, igual a nosotros, pero siendo Dios, sin pecado. Y fue a la cruz, el justo, para morir por todos los injustos de todas las generaciones. Murió, fue sepultado y resucitó. De esto hay testimonio histórico y bíblico, escritural. Pero cuando resucitó, resucitó en cuerpo glorificado, ya no en el cuerpo de Jesús. Ahora era Jesucristo, el Espíritu vivificante. Así ascendió a los cielos a los 50 días, ascendió al cielo y a los 50 días derramó su Espíritu tal como estaba prometido. Él es el Espíritu que da vida. El Espíritu que da vida se levantó entre los muertos. Dice, Dios mismo lo levantó y entonces le dio todo el poder y toda la autoridad. Él venció al pecado en la cruz y venció a la muerte en la sepultura. Y al resucitar, está consumada toda la obra a la que Dios lo mandó a hacer. Y ahora vive en los creyentes. ¿Sí? El último Adán, es decir, Cristo, es el Espíritu que da vida, la nueva y verdadera vida. Decíamos que en realidad somos desde un principio seres espirituales. Fuimos separados de Dios, pero nuestra esencia es restaurada por medio de Jesucristo. No venimos a esta tierra a tener experiencias espirituales momentáneas. Venimos a conocer la verdadera vida en Cristo para que esa vida se haga vida en nosotros, nos haga una con nosotros y volvamos a ser los seres espirituales que Dios creó, habitados por su Espíritu. Recordemos que Dios es Espíritu y es omnipresente, omnipotente, omnisapiente. Entonces vive en ti
y vive en mí y vive en cada uno de nosotros. Pero también vive con nosotros, toda su iglesia, formando parte del cuerpo. Esta es la mayor bendición que podemos recibir de parte de Dios. ¿Lo crees? Dice 1 Corintios 6:19. Aquí la pregunta es para la iglesia de Corinto, pero es también para nosotros. Dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Recibe la pregunta. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Por tanto, ustedes no se pertenecen a sí mismos, le pertenecen a Dios. Por eso decía Pablo, ya no vivo yo, soy templo del Espíritu, Dios vive en mí, ahora le pertenezco a Él, vivo para Él. Por eso dice, todas las cosas que antes eran motivo de orgullo, de privilegio, de vanidad para mí, hoy las tengo como basura, con tal de seguir creciendo en el conocimiento de Dios y que Cristo se desarrolle en toda su plenitud en mí. Es el mismo deseo y la aspiración que debe haber en cada uno de nosotros. Así pues que primero experimentamos la vida terrenal con su naturaleza de pecado y luego, por medio de la fe en Jesucristo, somos justificados y Dios nos suministra su Espíritu, que es la esencia de la nueva naturaleza. Ya no más naturaleza pecadora, ahora es la naturaleza del Espíritu. Así nacemos a la vida espiritual, que es la verdadera vida. Esta es la verdadera vida, la esencia. Todo por una obra de fe en la obra de Jesucristo. Dice Pablo a los Gálatas en el versículo 3. Capítulo 3, versículo 3. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Ustedes ya tienen vida espiritual. Ya el Espíritu de Dios mora en ustedes. Él es quien los va a ir guiando en el proceso de perfeccionamiento, de madurez, de crecimiento. ¿Por qué ahora quieren someterse a las obras de la ley? El engaño que ustedes han creído es que las obras de la ley los van a hacer crecer y perfeccionarse espiritualmente. Esa es una falsedad. Ustedes ya tienen todo lo necesario para ser perfectos en Cristo. Cristo está desarrollándose en ustedes. Por eso decía el apóstol Juan, es necesario, Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe, que yo, el ser terrenal, ¿verdad?, el ser natural, merme, y entonces Cristo se magnifique. Que yo mengüe y que Él crezca. ¿Dónde crece? En mí. Él es espíritu. Él es el amor. ¿Dónde se va a desarrollar el amor? En mí. Para caminar ahora en la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Sigue habiendo leyes. Es la ley del amor. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es solamente posible si el Espíritu de Dios está en ti. Amén. Entonces se acabó la individualidad, se acabó el egoísmo y la vanidad. Ahora somos uno en Cristo. Somos un cuerpo, una familia. El amor y el Espíritu de Dios mismo nos une en una nueva familia. De ella tomamos nombre, dice Pablo. De aquí de Dios toma nombre toda familia. Así que ¿cómo es posible que nos olvidemos de eso? No podemos olvidarnos. El Espíritu habita en cada uno de nosotros. Hoy muchos creyentes sinceros, pero sin entendimiento de la revelación completa del Evangelio, pues están engañados
y no viven la experiencia de la nueva vida en Cristo. Esta es la que nosotros necesitamos experimentar y vivir plenamente. Termino con los dos últimos versículos ahí de Gálatas 3:4. Dice la siguiente pregunta: ¿acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Otra pregunta: ¿acaso han pasado por tantas experiencias en vano? Y habla de la experiencia de haber recibido el Espíritu Santo y de la experiencia de aflicciones y de persecución. Pablo fue muy perseguido inmediatamente que predicó el Evangelio allá a las iglesias de Galacia. Y muchos de los nuevos creyentes fueron perseguidos por haberse convertido a Cristo. Fueron rechazados por sus familias, fueron acusados, cuestionados. Dice: ¿todo eso lo han padecido ustedes en vano? Si acaso es que fue en vano. Y dice Pablo en el versículo 5: vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creyeron el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Es porque creyeron. Es porque el Espíritu Santo actuó en ustedes. Pablo les está recordando que cuando él les predicó el Evangelio, sucedió lo mismo que sucedió cuando Pedro predicó por primera vez el Evangelio ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, el día de Pentecostés. ¿Qué sucedió allá? Que a la hora que Pedro predicó el Evangelio, más de 3,000 personas se convirtieron a Jesucristo, ¿verdad? Y se manifestó el Espíritu allí, perdonando, sanando, haciendo que la gente creyera, derramando don de fe. ¿Qué sucedió el día que él predicó el Evangelio a los Gálatas? Lo mismo. Hubo señales y milagros, hubo sanidades, hubo liberaciones. ¿Cómo es posible que se les olvide todo eso? Y si todo eso sucedió, ¿a poco sucedió porque ustedes obedecían la ley de Dios? La ley de Moisés. No. Eso sucedió porque oyeron y creyeron el Evangelio de Jesucristo. Amén. Él es la gracia, ¿sí? Esta es la obra poderosa que hizo en los Gálatas y que hoy sigue haciendo entre nosotros. Amén. Vamos a estar de pie. Todo esto sucede por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy quizá nosotros podríamos decir: bueno, nosotros pues no tenemos el problema de la ley judía. Aquí no han venido judaizantes a querernos convencer de que practiquemos la ley aparte de haber creído en Jesucristo. Pues lo que pasa es que hay diferentes expresiones. Ahora ya no es exactamente la ley de Moisés, pero sigue siendo el hacer para merecer. Muchas congregaciones, muchas iglesias siguen enseñando eso. No enseñan ley de Moisés, pero enseñan que es necesario hacer para merecer. Tienes que dar diezmos, tienes que dar ofrendas, tienes que hacer primicias, tienes que dar promesas económicas para que recibas la bendición material de Dios. ¿Eso cómo se llamaría? Ley. Es una expresión de la ley. Es decir, es hacer obras para recibir. Tienes que ir a la fiesta del patrono fulano de tal, ¿verdad? Y tienes que hacer la letanía X y hacer esto y llevar esto. ¿Cómo se llama eso? Ley. Es decir, es hacer obras para merecer la gracia de Dios. Y solamente que hagas cosas vas a recibir beneficios de Dios. Eso no es la verdad.
Dice la Biblia que hay que ofrendar, que hay que diezmar, etc. Sí, pero no como una condición para recibir de Dios. No, porque somos bendecidos por Dios, porque tenemos su Espíritu en nosotros, estamos agradecidos. Y entonces honramos a Dios con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, bendiciendo a los demás, porque somos herederos de bendición. Fuimos bendecidos para bendecir. No somos llamados a hacer para merecer. Solo que vengas toda la semana a las actividades de la iglesia vas a poder recibir bendición. No. Los que están en la alabanza van a ser más bendecidos que todos los demás. No. Todos los que predican el evangelio y van a los hospitales y a las cárceles van a ser más bendecidos. No. No es así. No estoy diciendo que esté mal hacer esas cosas, sino que debe ser un fruto del Espíritu. Alabo a Dios con instrumentos, sí, porque el Espíritu está en mí, porque le doy gloria y alabanza y quiero contribuir a que mis hermanos participen de eso. Dios me ha dado el don del canto. Bueno, lo pongo al servicio del Señor, ¿verdad? Y entonces participo con mis hermanos para alabar, porque estoy agradecido, porque vivo la experiencia del Espíritu. Ya no puedo ser más bendecido porque ya fui totalmente bendecido con su Espíritu en mí, ¿verdad? No porque yo sea edecán o sea predicador o X, voy a ser más bendecido que los otros. No hay hijos de Dios de primera, de segunda y de tercera. Los hijos son uno solo. Dios no hace acepción de personas. No hay diferencia entre los que están ministrando la alabanza o la predicación o otras con aquel que solamente viene a congregarse. Son niveles de madurez y de participación. Y ha de ser con entendimiento, con revelación, de que Dios en su cuerpo ha derramado dones. Y que una vez que yo lo entiendo, pongo esos dones al servicio mismo de aquel que me los dio. Y que se muestra en el fruto del Espíritu en mí, en un carácter afable, apacible, dispuesto a servirle, comprometido, responsable. Es más fácil ir a predicar el evangelio a las cárceles que pagarle la deuda al hermano que le pedí y nunca le he pagado y hasta lo rehuyo. ¿Sucede? Es más fácil ir a hacer cualquier obra para la iglesia en vez de hacerme responsable de mi esposa, de mis hijos. Eso se llama ley. Eso se llama estar haciendo obras sin haber nacido de nuevo, sin haber tenido entendimiento. Repito, no que esté mal hacer todas esas obras, no. Dios nos llama a hacerlo, pero ha de ser con entendimiento, con la revelación completa del evangelio, ¿sí? Ofreciéndome en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, con la convicción de que ya lo tengo todo, y que por la fe en Él va a venir las bendiciones a mi vida. Que si el reino de Dios está en mí, todo me va a ser dado por añadidura. Y mis prioridades, mi servicio, mis actitudes, mi carácter van siendo moldeados para la gloria de Dios. Amén. Nos damos cuenta de lo importante que hoy nos habla a través de esta carta el Espíritu de Dios a nosotros, para que crezcamos, para que maduremos y para que si alguno aún no tiene el Espíritu Santo de Dios, hoy sea la oportunidad de recibirlo, creyéndolo. Amén. Cerremos nuestros ojos y oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva y es eficaz. Tu palabra que es bendecida para que edifique nuestras vidas, Señor, para que alumbre nuestro entendimiento.
Hoy te damos gracias, Señor, porque así como les fue explicado el Evangelio con toda claridad a los Gálatas, hoy por tu Espíritu está siendo explicado con claridad a cada uno de nosotros, Señor, a fin de que por la fe creamos, Señor, creamos que Jesucristo es suficiente, que es el único y perfecto sacrificio que tú aprobaste, Señor, para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad y quitar definitivamente el pecado de este mundo, Señor. Gracias, Señor, porque por la fe en tu palabra, por la fe en Cristo mismo, hoy podemos ser justificados. Hoy podemos experimentar el perdón de nuestras culpas, podemos experimentar la libertad de ser sanados, de ser restaurados y sobre todo de ser templos de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, hoy por el poder de tu palabra, Señor, y de la manifestación de tu Espíritu, Señor, ven sobre nuestras vidas, Señor. Se ha bautizado en Cristo toda persona que hoy por primera vez entiende por la obra del Espíritu que fue elegido para salvación, para justificación, para ser templo del Espíritu. Hoy te decimos gracias, Señor, por morar en nosotros. Gracias por habernos hecho tus hijos, por habernos hecho templo de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos, Padre, que tú crezcas en cada uno de nosotros, Señor. Queremos cada vez más de Cristo en nosotros, que Cristo sea conocido a través de nosotros y esté juntamente con nosotros, Señor. Te bendecimos, te alabamos, Señor, y pedimos, Padre, que así como sucedía en Pentecostés y como sucedió ese día que se explicó el Evangelio a los Gálatas, así hoy también, Señor, haya manifestaciones de milagros en nuestras vidas, Señor. Que por la fe recibamos la gracia, Señor, de sanidad. Padre, todo dolor, toda enfermedad, en el nombre de Jesucristo, Señor, sea en este momento sanada, restaurada, liberados seamos de todo dolor y molestia, Señor, en nuestros cuerpos, como testimonio de la fe que hoy tenemos en ti, Señor. Padre, toda alma herida, toda alma que aún se encuentra atada a cosas del pasado, Señor, hoy, Señor, sea liberada. Hoy toda alma cautiva, Señor, todo preso, Señor, de adicciones o de vicios o de aquellas cosas que seducen el alma y el cuerpo, Señor, sean libres. Que la luz que resplandece en las tinieblas hoy venga, Señor, libere, alumbre el entendimiento, traiga libertad en el nombre de Jesucristo. Amén. A Él damos toda la gloria y toda la alabanza. Amén. ¿Qué tal si damos un aplauso al Señor?